Bueno, pues muy buenas tardes y si os parece vamos a empezar con esta nueva sesión formativa de implantación del sello Turismo de Confianza, una iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para crear este distintivo voluntario, gratuito y al que podrán acceder pues, todos los establecimientos y profesionales del sector turístico de Castilla y León. Son diferentes sesiones las que se han ido organizando. Esta, si no me equivoco, es la séptima. Ya ha habido una específica para hoteles, para turismo rural, para campings y albergues. Esta mañana hemos tenido para turismo activo y guías turísticos, agencias de viaje, oficinas de turismo. Y esta última está destinada para las bodegas de Castilla y León, así como otros establecimientos turísticos relacionados con playas fluviales o con espacios singulares de Castilla y León. Tenemos con nosotros a Alberto Hernando Carro y María Lanao García Abril, que son directores de proyectos de Simbiosis Consultores y que es la consultora que está desarrollando el reglamento del sello. Ellos son los que nos van a presentar pues, todas estas propuestas y nos van a ayudar un poco en la práctica de lo que significa el sello turístico, lo que conlleva y cómo se va a poder solicitar este nuevo instrumento, esta nueva herramienta de promoción turística que estará presente a partir de la semana que viene, esperemos ya, en la página web de turismocastillaleon.com, donde se va a poder tener a disposición de todos los empresarios del sector el reglamento y los diferentes documentos para cumplimentar vía online para solicitar el sello turismo de confianza. Antes de comenzar, simplemente indicar que para las personas que acceden por primera vez a este tipo de sesiones a través de esta plataforma, tenemos en la parte izquierda unos iconos donde hay un chat de conversación, donde la gente puede saludar o puede decir, pues lo que quiera, aquí estoy. Y luego tenemos un icono con un símbolo de interrogación donde ahí sí que vamos a poder plantear todas las preguntas o todas las dudas que tengamos y que se van a ir recogiendo para plantear al final de la sesión tanto a Alberto como a María. En la parte de la derecha pues tenemos también unos iconos para cómo queremos ver nosotros esta presentación, pues en modo miniatura, en modo mosaico, bueno, pues como vamos a combinar tanto la presencia de los dos ponentes con sus presentaciones, pues cada uno elige un poco cómo quiere visualizar esta presentación. Y nada más, deciros que la presentación se puede ver tanto a través de esta plataforma, jcil-culturaturismo.es, como vía streaming a través del canal YouTube de Turismo de Castilla y León y que también en el chat del directo de turismocastillaleon.com podéis dejar vuestras preguntas porque las vamos a ir recogiendo tanto de un chat como de otro para plantearlas al final de la sesión. Sin más, pues doy la palabra a Alberto Hernando, que es director de proyectos de Simbiosis Consultores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta séptima jornada, como muy bien comentaba Gustavo, en este caso relacionada con las acciones formativas específicas para el subsector o los subsectores visitas a bodegas, espacios públicos singulares y playas y zonas de baño, dentro del proyecto para el desarrollo de la reglamentación, de las reglamentaciones de calidad para un sello de confianza destinado a diversos subsectores de turismo de Castilla y León, así como de su sistema de evaluación y formación para todos ellos. Comentaros que el jueves de la semana pasada tuvo lugar una formación del Servicio de Prevención ASPI Prevención, en la cual nos hablaron de los espacios libres de COVID y que tanto el viernes de la semana pasada como jueves y viernes de esta hemos venido desarrollando el resto de jornadas. Y en concreto, por ejemplo, la del servicio de prevención la tenéis disponible en la página web de Turismo de Castilla y León. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Dirección General de Turismo, en este caso a su directora, la confianza que han depositado en nosotros para desarrollar este proyecto, a María Estrella Torrecilla, que es la directora general, así como a todo su equipo, en este caso Álvaro Rubio, Alejandro Galán, Teresa Antolín y Ricardo Olmeda, entre otros. También me gustaría dar las gracias a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, y en especial a Gustavo y a Luisa, así como a Javier, que es la persona que nos está dando soporte en la plataforma.
Bueno, y sin más, empezamos. Mi nombre es Alberto Hernando y junto a mí se encuentra María Lanao y ambos somos socios directores en Simbiosis Consultores. Ahí tenéis nuestros datos de contacto, así como nuestra página web, por si queréis consultarla. En esta diapositiva lo que queremos es, bueno, dar unas pequeñas o unas breves pinceladas sobre qué es lo que hacemos en Simbiosis. Entonces, digamos que podemos diferenciar esos 4 grandes bloques: estrategia, sistemas de gestión, seguridad de la información y marketing digital. Y todos ellos los desarrollamos a partir de proyectos de consultoría a medida, consultoría tanto de negocio como de formación. Centrándonos en nuestra experiencia profesional, comentaros que llevamos aproximadamente 20 años trabajando, en este caso desarrollando proyectos con diferentes asociaciones de turismo, asociaciones de hostelería y con la Junta de Castilla y León, por ejemplo, en el desarrollo y creación de estándares de calidad y de medio ambiente para diferentes sectores, como pueden ser el sector alojamientos turísticos, para restaurantes, para artesanos agroalimentarios, artesanos de oficios y empresas de actividades, así como también hemos desarrollado manuales de gestión para establecimientos de hostelería y, en este caso, relacionados tanto con hoteles como con restaurantes y bares y cafeterías. Bueno, y sin más, empezamos. Punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida actual? Pues bueno, en el momento actual, con esta situación de emergencia en la que se encuentra el país debido a la pandemia provocada por el COVID-19, esto ha provocado que se tambaleen todas las estrategias que estaban definidas para los diferentes sectores y en especial para los del sector turismo. Dado el tipo de contagio que tiene este virus, se prevé que una situación especialmente difícil para el sector, ya que este lleva implícito la interacción con el entorno y la socialización con personas de diferentes ámbitos a nuestro entorno habitual. Como es sabido, estos factores son caldo de cultivo, pueden provocar riesgo para contagio con la COVID-19. Esto hace que cualquier sector o cualquier negocio asociado, en este caso al sector o a los subsectores turísticos, ve afectada su reapertura y ésta se presente cuanto menos problemática, tanto a nivel de facturación como a nivel de rediseño o reinvención del modelo de negocio. Es por esto que desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León se ha decidido hacer frente a esta situación y encarar el problema, tratando así de minorar los posibles efectos adversos de dicha pandemia en el sector. Para ello, lo que se ha decidido es trabajar en la creación de un sello de confianza que lo que tratará es de transmitir seguridad a los clientes. Este sello certificará que el establecimiento o la actividad turística cumple con las recomendaciones establecidas en las guías de turismo elaboradas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado para el Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, con el objeto último de minimizar el riesgo de contagio de enfermedad COVID-19. Estas guías contienen especificaciones de servicio, así como aspectos relacionados con la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, el mantenimiento y la gestión del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico. Además, en la elaboración de estas guías, recordaros que han estado participando diferentes agentes y que todos ellos han sido coordinados a través del Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE. Bueno, llegados a este punto, cuando hablamos de turismo de confianza, a mí aquí siempre me gusta ir a las fuentes y tratar de ver exactamente cuando hablamos de confianza qué es lo que qué es lo que queremos decir. En este caso, la Real Academia Española, cuando buscamos la definición de confianza, entre sus acepciones, lo que nos dice son, entre otras cosas, esperanza firme que se tiene
de alguien o algo, seguridad que tiene o seguridad que alguien tiene en sí mismo y pacto convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del comercio. Bueno, aquí destacar las palabras que vienen en negrita, tanto la seguridad, el transmitir esa seguridad en el visitante, el, el darle esperanza en que los servicios que vamos a prestar van a ser seguros para ellos y los van a poder desarrollar con la suficiente confianza y seguridad como para poderles abordar sin ningún problema. Y pacto o convenio, en este caso, entre el visitante y el establecimiento o la empresa que desarrolla esa actividad. Por otro lado, la RAE también nos define o nos define lo que entiende por de confianza, y aquí en este caso también nos plantea tres definiciones. Una primera nos dice que es con quien se tiene trato íntimo familiar. Una segunda nos indica en quien se puede confiar, y una tercera que posee las cualidades recomendables para el fin a que se destina. En este caso, pues trato íntimo o familiar. Bueno, pues muchas de nuestras empresas al final lo que pretende ya sea con las visitas que hacen a nuestras bodegas, con la utilización de nuestras instalaciones, con nuestros establecimientos de hostelería, lo que se trata es de dar ese trato íntimo y familiar para que se sientan como en casa. Nos plantea en quién se puede confiar. Bueno, pues esto va un poco en la línea de la propia palabra, de confianza, y que posee las cualidades recomendables. En este caso, esa seguridad en que se va a minimizar el riesgo de contagio con la COVID-19. Por lo tanto, podríamos definir turismo de confianza como aquella actividad o el hecho de viajar por placer de una forma segura y confiable. Bueno, pero ¿por qué tenemos que generar esa confianza? Bueno, uno de los principales motivos, todos sabemos que el sector turístico, tanto a nivel nacional como a nivel regional, supone un importante porcentaje del PIB. En este caso, estaríamos hablando de que alrededor del 12% del PIB, tanto regional como de nuestro país, viene por la actividad turística. Todo ello lo que implica es que hay muchas empresas que desarrollan su actividad en este sector, en el sector turístico. Y aquí lo que pretendemos es un poco mostrar el número de empresas que hay en Castilla y León que se dedican a este tipo de actividades. Por ejemplo, estaríamos hablando de que de servicios de restauración tendríamos más de 22.500 empresas en Castilla y León, que en el sector de alojamiento estaríamos alrededor de los 9.150 y que empresas de actividades turísticas estaríamos en 929. Si hacemos una primera segmentación por provincia, lo que vemos es que la provincia, en este caso de León, es la que más establecimientos de restauración tiene, con 4.900, con más de 4.900, en concreto 4.902, seguido de Valladolid. Que la provincia de Ávila es la que más alojamientos tiene, en este caso seguido por la provincia de León también. Y por último, que la provincia de Valladolid es la que más empresas de actividades turísticas tiene, seguida por la provincia de León. Si nos centramos en cada uno de estos grupos, hablando por tipo de alojamiento, bueno, pues aquí lo que veríamos es que los alojamientos rurales son prácticamente los que predominan en todas las provincias, destacando, por ejemplo, en la provincia de Ávila, ya que esta era la provincia con más alojamientos hoteleros, pero vemos una importante diferencia entre los alojamientos rurales y, en este caso, el segundo tipo de alojamiento, que sería la vivienda turística. Bueno, si pasamos a las empresas de restauración, aquí simplemente destacar, bueno, que los bares y cafeterías son los que más establecimientos tenemos en las diferentes provincias, destacando principalmente la provincia de León y seguida por Valladolid. A nivel de establecimientos de
de restaurantes, pues sería también la provincia de León la que más establecimientos tiene. Y por último, bueno, pues a nivel de número de empresas por provincia y por tipo de actividad turística, pues aquí lo que vemos es que la provincia de Valladolid es la que más empresas en este caso la que más agencias de viaje tiene, con más de 160, y que es la provincia de Segovia aquella que tiene más empresas de turismo activo. Si nos centramos en los sectores que estáis viendo esta presentación, en este caso bodegas, espacios públicos singulares y playas, comentar que, por ejemplo, hemos visto que alrededor de 335 bodegas son visitables, es decir, que tenéis o que dais este servicio en las diferentes DOs, incluso, pues bueno, seguro que hay algunas que no pertenecen a ninguna DO y que también ofrecen esta actividad. Hablaríamos de que en este caso tenemos 33 zonas de baño para la temporada 2020, que en este caso está abierta del 15 de junio al 15 de septiembre. ¿Vale? Ahí vemos cada una de ellas. Y por último, a nivel de espacios públicos singulares, pues bueno, destacar los espacios, o aquí hemos planteado el mapa de Castilla y León con los diferentes, en este caso, bienes de interés cultural y patrimonio cultural que tenemos en la comunidad, que como vemos son muchos. Bueno. Y también a nivel de patrimonio natural, pues bueno, pues aquí vemos las diferentes zonas que podemos tener. Castilla y León es una comunidad que en este caso cuenta con un patrimonio tanto histórico como artístico como natural importantísimo, y por lo tanto tenemos que tratar de hacerlo valer para que el turista y el visitante quiera venir a nuestra comunidad. Además de todo lo relacionado con el entorno gastronómico y con las bodegas. Además, ¿por qué tenemos que generar esta confianza en el visitante o en el cliente que nos viene? Pues, entre otras cosas, también por este tema, y es la afiliación a la seguridad social. Son muchas las empresas que viven del turismo, con lo cual son muchas las personas que trabajan para estas empresas. Si hacemos si vemos los datos de afiliación a la seguridad social durante el primer trimestre, lo que vemos es que en 2019 teníamos 73.436 afiliados a la seguridad social, mientras que en el 2020 hemos bajado a 66.633. Es decir, hay más de 6.800 personas menos afiliadas a la seguridad social, lo que supone más del 9% de pérdida. Si vemos a nivel de asalariados y de autónomos, en asalariados, por ejemplo, supone una pérdida de más del 12%, y a nivel de autónomos de más del 2,5%. Bueno, destacar que la mayoría de las empresas de turismo son micropymes, es decir, tienen menos de 10 trabajadores. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta dentro del por qué generar esta confianza, por ejemplo, pues puede ser el gasto. Y es que si vemos el principal gasto que tenemos los españoles es a nivel de restaurantes y a nivel de alojamientos, los que suponen aproximadamente un 55% del gasto total, siendo la cultura y el ocio, por ejemplo, un 8%, o el desplazamiento y el transporte alrededor del 18%. Con lo cual, para intentar mantener esas empresas y esos puestos de trabajo, lo que deberíamos de intentar es que ese gasto, tanto en alojamiento como en restaurantes, se mantuviera, como en cultura y ocio. Llegados a este punto, nos interesaría destacar algunas iniciativas que se han desarrollado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como a nivel de diferentes comunidades autónomas, para generar esa confianza en el turista. En concreto, por ejemplo, tenemos este sello distintivo de compromiso con un turismo responsable, creado por la Secretaría de Estado de Turismo,
y lo que pretende es reconocer aquellos establecimientos turísticos que hacen un esfuerzo por crear un entorno seguro, no solo para los turistas, sino para sus propios trabajadores y los residentes. En este caso, aplicando las directrices y recomendaciones contenidas en las guías elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo. Aquí destacar, por un lado, que tenemos en cuenta no solo a los turistas, sino también a los propios trabajadores y a los residentes. Es muy importante este aspecto porque imaginémonos que tenemos un contagio en un trabajador y que ese trabajador ha estado en contacto con otros trabajadores. Esto lo que puede suponer es que tengamos que poner en cuarentena a todos esos trabajadores, con lo cual la plantilla se vería drásticamente reducida y podríamos tener problemas. Con lo cual tenemos que intentar minimizar ese riesgo de contagio tanto para los turistas, clientes visitantes, como para los propios trabajadores con estas medidas. Por otro lado, nuestros vecinos, Portugal, ha creado su propio sello, en este caso es el sello Clean and Safe, limpio y seguro, que lo que pretende es distinguir aquellas actividades turísticas que aseguren el cumplimiento de los requisitos de higiene y limpieza para la prevención y control del virus COVID-19 y otras posibles infecciones. Aquí, bueno, Portugal lo que ha visto es que depende mucho tanto del turismo de españoles, ingleses, y lo que está intentando también es darles esa confianza para que vuelvan y continúen visitando el país, Portugal. Por otro lado, ¿qué otras iniciativas podemos tener? Pues bueno, pues por ejemplo, otra iniciativa del ICTE, que es la del certificado Turismo Seguro. En este caso, lo que sucede con este reconocimiento es que requiere de una certificación por parte de entidades de certificación, en este caso son aquellas que nos certifican con la Q de calidad y, bueno, pues en este caso conlleva o puede conllevar unos costes asociados a dicha certificación. Por otro lado, en comunidades autónomas, destacar los sellos Andalucía Segura y, en este caso, el de Turismo de Confianza de Castilla y León. Aquí un poco la principal diferencia que podemos encontrarnos entre uno y otro es que en el de Andalucía Segura, sobre todo, lo que se hace es solicitar a los establecimientos que elaboren una declaración responsable, y en Castilla y León hemos querido ir un poquito más allá, de tal manera que a esa declaración responsable le hemos añadido un cuestionario de forma que generemos esa confianza a través de la reflexión que los propios empresarios y trabajadores realicen sobre los diferentes elementos relacionados con la minimización del contagio por COVID-19. Y por último, pues bueno, pues destacar que, por ejemplo, diferentes asociaciones sectoriales, como puede ser la Hostelería de España, pues han creado también su propio sello, como puede ser el de Hostelería Segura. Pero bueno, ¿qué es el sello Turismo de Confianza? Pues al final este sello lo que es un protocolo homogéneo a nivel de los diferentes subsectores. Es decir, el sector turístico va a tener diferentes protocolos en función de cada uno de los subsectores. Por ejemplo, pues el protocolo de visitas a bodegas pues va a ser diferente, por ejemplo, del de playas, y va a ser diferente del de espacios públicos singulares. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene sus peculiaridades. También es importante destacar que aquí, bueno, cada subsector o actividad turística, lo que vamos a hacer es trabajar en minimizar ese impacto que puede tener el COVID-19. Este tipo de reconocimiento de sello no pretende plantear otro tipo de criterios o de reconocimientos que no tengan que ver con esa minimización del riesgo por COVID-19. Para eso, pues pueden existir otro tipo de sellos, pues sellos de calidad o marcas de calidad, pero aquí en este caso lo que pretendemos es generar esa confianza en el turista para que venga a nuestra comunidad. Y un tercer punto aquí, lo que se pretende es ayudar, en este caso a las actividades y a los establecimientos, a identificar y analizar los riesgos que tienen, y por otro lado implementar las mejores prácticas para hacer frente al virus, tanto en este caso relacionado con el servicio que prestan, como con las instalaciones que disponemos
y como con el personal que desarrolla esas tareas. ¿Quién va dirigido este sello? Pues bueno, vemos ahí dos grandes bloques. Uno primero de empresas y actividades inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León, de los subsectores, en este caso alojamientos hoteleros, albergues turísticos, campings, casas rurales, apartamentos y viviendas turísticas, establecimientos de restauración, donde incluiríamos restaurantes, salones de banquetes, cafeterías, bares, para el subsector también de agencias de viaje, para el de empresas de turismo activo y para el de guías de turismo. Además, el otro gran bloque, aquí nos encontraríamos con empresas y actividades inscritas o no en el censo para actividades cuyo registro no es obligatorio. En este caso, los subsectores serían visitas turísticas a bodegas, playas fluviales y espacios singulares, es decir, los tres subsectores que estéis representados o que estáis asistiendo a esta jornada, y un último subsector que sería el de oficinas de turismo del cual hemos estado hablando esta mañana. ¿Cuál es el proceso para solicitar el sello turismo de confianza? Pues bueno, que cada uno de los establecimientos o de las empresas hagáis esa solicitud del distintivo a través de la página web de la Junta de Castilla y León. Dentro de esa solicitud lo que vais a tener que hacer es cumplimentar una documentación, en este caso una declaración responsable y un cuestionario de evaluación. Esa cumplimentación lo vais a poder hacer vía online y para la presentación de la misma no va a ser necesario el que dispongáis de ningún tipo de certificado digital. Es decir, vamos a intentar el simplificar y el agilizar al máximo los trámites. Y una vez que se resuelva la concesión de este distintivo, lo que recibiréis será un correo en los días siguientes, 2, 3, 5 días, informándoos de dónde podéis pasar a recoger dicho distintivo. También indicaros que periódicamente pues lo que se hará será ir comprobando el cumplimiento de estos requisitos por diferentes establecimientos y por diferentes empresas y organizaciones de actividades turísticas. Aquí principalmente los criterios que se seguirán es un poco las indicaciones que nos marquen los clientes o los visitantes, así como también pues se hará un criterio aleatorio para ir analizando y comprobar que realmente pues se están cumpliendo todas las medidas que se establecen dentro de los cuestionarios para, pues, sobre todo eso, que todos trabajemos de una misma manera e intentar minimizar el riesgo de contagio de empresas que tengan este sello. Documentación que hay que presentar, lo que os hemos comentado, un cuestionario de autoevaluación y una declaración responsable. Comentaros que dicho cuestionario y dicha declaración estará habilitada próximamente en la página web de la Junta de Castilla y León. ¿Efectos que tiene dicho sello? Pues bueno, pues sobre todo son efectos a modo de promoción. Las empresas y los establecimientos que estéis adheridos al mismo, se os integrarán las promociones que se realicen desde la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Y además lo que se hará, se os entregará un certificado y distintivo en el cual podréis utilizar dentro de vuestro material promocional, tanto a nivel de página web como a nivel de folletos, catálogos, etcétera, incluso para que lo podáis tener en vuestro establecimiento. Aquí, a modo de ejemplo, pues bueno, pues os planteamos una declaración responsable y un primer vistazo de cómo está planteado el cuestionario. En este caso hemos cogido el de visitas a bodegas y bueno, ahí lo que vemos es que habrá diferentes bloques y dentro de cada uno de esos bloques lo que tendremos será una serie de preguntas que tendremos que responder sí, si lo cumplimos, no, si no lo cumplimos y no aplica en el caso de que no nos aplique. Imaginémonos que, por ejemplo, hace referencia a si utilizamos un transporte para el tema de la visita a la bodega. Si tenemos un transporte propio, pues en ese caso nos aplicaría y tendríamos que analizarlo dentro del cuestionario, pero si es el cliente, es el visitante, el que utiliza su propio vehículo, pues aquí en este caso, digamos que esas recomendaciones puede que no nos aplique, con lo cual tendríamos que marcar la casilla de no aplica. Y ya por último, pues bueno, y no menos importante, ¿cuánto cuesta acceder a este sello? Bueno, pues el sello es gratuito. El sello es voluntario y gratuito, es decir, aquellos de vosotros que lo consideréis oportuno, os animamos a que lo solicitéis y que, pues bueno, pues
lo luzcáis y hagáis promoción de él a vuestros clientes para tratar de minimizar esa barrera que podemos tener todos a la hora de contratar diferentes servicios y actividades turísticas con, con los diferentes establecimientos y empresas del sector. Con lo cual, os animamos a que lo solicitéis y bueno, y sobre todo a que trabajéis de acuerdo con las indicaciones que se os establece dentro del cuestionario y de los manuales asociados al mismo. Bueno, y ya sin más, doy paso a mi compañera María, que en este caso os va a hablar de las especificaciones para las visitas a bodegas, espacios públicos singulares y las playas y zonas de baño. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por tu exposición. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta jornada de formación destinada a bodegas, a recursos turísticos de playas fluviales y espacios singulares, con la participación de María Lanao, que es directora de proyectos de Simbiosis Consultores. No sé si tenemos ya por aquí a María. Recordar que esta es la 7ª jornada de formación organizada en estos días, se ha ido dividiendo por sus sectores y para todas las personas que no han podido verlo, bien a través de esta plataforma web, bien a través del canal de YouTube de Castilla y León, pues comentaros que en breve, en unos días, se van a colgar todos estos vídeos, tanto en la plataforma como a través de la página web de Turismo Castilla y León, donde se van a poder pues, recuperar, visualizar de nuevo y estar ahí presentes para todo el mundo que quiera bueno, pues, informarse sobre las diferentes especificaciones del reglamento del sello de turismo de confianza para sus casos concretos. Creo que ya tenemos con nosotros con María. Entonces, sin más, pues María, buenas tardes y adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla. Bien. En este punto yo os voy a hablar de las particularidades, de las especificaciones del sello turismo de confianza para los subsectores que tratan las visitas a bodegas, los espacios públicos singulares y las playas y zonas de baño. Habrá cuestiones que se planteen desde un punto de vista común para todos y luego hablaremos particularmente de la especificación de cada uno de ellos. Me gustaría empezar esta presentación mostrando una noticia que acabo de ver hace un ratito. La voy a poner por aquí. Vamos a ver. Esta noticia. Bueno. Castilla y León anota un nuevo contagio cero absoluto al no sumar contagios ni fallecidos. Bueno, esto es una buena noticia y es hacia lo que tenemos que tender con todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo tanto en las bodegas como en los espacios públicos, como en las playas y zonas de baño, así como en todos los subsectores que ya hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, vamos a hablar en esta presentación de lo que ocupa a visitas a bodegas, espacios públicos y playas y zonas de baño. ¿Vale? Vamos a empezar viendo una definición del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Todos hemos oído hablar de este virus, llevamos bueno, pues sufriendo esta situación, algunos de mejor o peor medida, pero lo que sí que es interesante es que sepamos que es una situación, vamos, que seamos conscientes que es una situación que a todos nos ha pillado desprevenidos y por tanto nos hemos visto obligados a readaptar nuestros procesos de negocio y en muchos casos a rediseñar nuestro propio modelo de negocio. Hemos tenido que rediseñar pues cómo atendemos al cliente, cómo cobramos, cómo gestionamos la parte de los trabajadores, etc. ¿De acuerdo? Aquí se definen una serie de síntomas como fiebre, tos, sensación de falta de aire, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que indicar aquí estos síntomas? Bueno, pues porque una de las medidas que se nos va a exigir es que si realmente identificamos que en nuestro establecimiento, bien en la bodega o bien en el desarrollo de la actividad, detectamos alguna persona que pueda estar contagiada o que tenga síntomas, bueno, pues tenemos que tener un protocolo de actuación. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Vale, ¿qué es riesgo? Bueno, pues el riesgo en este ámbito es la posibilidad de que una persona se contagie con este virus
dentro de nuestro establecimiento o en el desarrollo de nuestra actividad, es decir, que se contagie en una visita a una bodega, ese es el riesgo. ¿Qué riesgo hay de que en una bodega, en el desarrollo de la actividad de visita a bodega, haya una persona que es un grupo de personas que se contagie bueno, pues qué contramedidas tenemos que llevar a cabo? El riesgo está ahí, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que esta persona se contagie? La gestión del riesgo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer para hacer frente a esta situación? ¿Qué actuaciones vamos a llevar a cabo y cómo las planificamos? Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿vale? ¿Qué es un espacio público singular? Vamos a tratar de acotar y definir esto un poquito para que todos lo entendamos. Obviamente los que estéis en representación de espacios públicos singulares ya sabéis lo que es, pero bueno, para el resto de oyentes vamos a tratar de definir qué es un espacio. Es un espacio de uso turístico que destaca por su valor arquitectónico, cultural o natural y que es representativo del destino en el que se encuentra y que es gestionado por un ente público, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos tener Atapuerca, podemos tener incluso pues la zona de la catedral, de cualquiera de las catedrales de Castilla y León. Eso es lo que se reconoce como un espacio público singular, ¿vale? Que por tanto pueden ir turistas a visitarlo y por tanto hay gente y por tanto puede haber contagio porque hay interacción de personas, ¿vale? Bien, ¿cuáles serán los requisitos para la gestión del riesgo? Bien, antes de continuar, me gustaría hacer hincapié en los cuatro puntos principales de contagio y en los cuatro puntos principales que tendremos que poner medidas y desarrollar actuaciones, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver a lo largo de toda la presentación para los tres subsectores cómo mantener las distancias de seguridad y cómo fomentar y incentivar para que todas las personas que interactúan en la actividad mantengan las distancias o en su caso se pongan mascarilla, será el primer punto de eliminación de la primera barrera para frenar el posible contagio, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues el lavado de manos. ¿Por qué? Porque si yo no llevo mascarilla y me he contaminado las manos, a continuación voy a tocar todas las superficies, con lo cual, cuanto más frecuentemente me lave las manos, menos posibilidad tengo de contagiar y menos posibilidades tengo de contagiarme. Con lo cual, facilitar el lavado de manos y la desinfección mediante geles o soluciones desinfectantes será otra barrera con la que vamos a eliminar o a frenar ese posible contagio. En tercer lugar, tenemos la limpieza de las superficies, la limpieza y desinfección de superficies. También tenemos que señalar aquí que no es lo mismo limpieza que desinfección. Es conveniente siempre limpiar antes de desinfectar o usar productos para limpieza que también sean desinfectantes. ¿Por qué? Porque si solo desinfectamos, la suciedad puede envolver al virus y darle cobijo, si se puede decir así, o sea, le puede proteger de alguna manera. El virus se queda alojado debajo de la suciedad y desinfectamos por encima, pero realmente el virus continúa ahí, con lo cual siempre tendremos, lo vamos a ver ahora más adelante, que limpiar y desinfectar, ¿de acuerdo? Esa sería la tercera barrera. Y la cuarta barrera con la que vamos a eliminar el virus, así destacables, hay más por supuesto, pero esta sería la cuarta, sería la ventilación, ¿vale? Luego vamos a ver cómo hay otras interacciones que también veía ahora hace poco en un artículo, pues elementos como no compartir, o sea, todo lo que conlleve compartir el mismo artículo, el mismo componente, el mismo lo que sea por varias personas, pues todo eso es lo que conlleve tanto en el desarrollo de la actividad como incluso en la propia actividad personal, ¿no? Hay que tratar de eliminarlo con todas aquellas personas que sean de fuera de la unidad familiar o, podemos llamarlo así lo reconocen los manuales, los grupos de confianza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un elemento que recogía el artículo que estaba viendo hace un ratito es evitar compartir comida. A partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a que cada persona pues, tenga su ración, su comida y tratar de evitarlo. ¿De acuerdo? Pero luego lo vamos a ver en los procesos de negocio, como compartir equipos de trabajo, bueno, pues hay que tratar de eliminarlos o implantar medidas que vamos a ver ahora a continuación. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales para la gestión del riesgo una vez que hemos visto estos puntos, digamos, principales de detección de la transmisión del virus? ¿Cuáles van a ser estos requisitos generales? Bueno, pues en primer lugar, lo que nos van a pedir para poder acceder al sello de turismo de confianza es que la empresa adquiera un compromiso firme, o la actividad, el representante de la actividad, adquiera un compromiso firme con la gestión del riesgo. Es decir, esto es algo que ya hemos visto todos que nos tenemos que tomar muy en serio, todos en el desarrollo de la actividad, pero también en nuestro día a día,
nos tenemos que tomar muy en serio la transmisión evitar la transmisión de este riesgo. ¿Para qué? Para que la noticia que acabamos de mostrar pues sea una noticia que podamos ver todas las semanas y, por tanto, nos permita que el desarrollo de nuestra actividad sea lo más normal posible y podamos continuar trabajando, ¿verdad? Con lo cual, tiene que haber un compromiso firme y se tiene que liderar la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. Es decir, ¿qué significa implementación sistemática de medidas? Bueno, pues integrar en nuestros procesos de negocio, o sea, tenemos que ver cuáles son esos procesos, cuáles son esos puntos, cuál es nuestra actividad y de qué se trata nuestra actividad, y en esa actividad que desarrollamos, dónde pueden estar los riesgos. Donde siempre van a estar donde haya personas que interactúen. Ahí es donde tenemos que tener el punto de partida, donde haya diferentes grupos de confianza que interactúan, es decir, clientes con trabajadores, trabajadores con trabajadores, clientes con clientes que sean de diferentes grupos de confianza, con proveedores, es decir, siempre que se produzca una interacción tiene que haber una evaluación de riesgos, puesto que ahí puede haber un posible contagio. Y no solo cuando hay interacción, sino después, ¿no? O sea, si hay una superficie que se ha visto contaminada, pues tendremos que aplicar también unos protocolos, como vamos a ver más adelante. Bien, tendremos que formar un comité para la gestión de riesgos. Bien, si estamos hablando de bodegas, es posible que tenga un equipo de trabajo lo suficientemente grande como para crear un comité, pero puede haber empresas que sean más chiquititas, y eso lo estábamos viendo en otros subsectores, ¿no? Que sean empresas, microempresas, que a lo mejor son 1 o 2 personas. Bien, lo que se trata es de que haya una persona, alguien que tome las riendas, es decir, que realmente se responsabilice de la implantación de estas medidas y que realmente las lleve a cabo. O sea, esto es algo que, como decimos, nos tenemos que tomar muy en serio para evitar que realmente seamos un foco de contagio y para bueno, pues permitir que realmente transmitir esa confianza a los clientes y poder desarrollar nuestra actividad con la nueva normalidad que se dice ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo estará formado este comité? Si es que se llega a formar este comité, porque realmente hay un equipo de trabajo que permite el desarrollo de este comité. Bien, pues tiene que haber una representación legal de los trabajadores, tiene que estar el responsable para la gestión del riesgo, que lo ideal es que sea el responsable de la actividad. En los espacios públicos singulares se debe considerar a las distintas partes implicadas, es decir, si creamos un comité para la gestión del riesgo en los espacios públicos singulares, deberíamos incluir en este comité a empresas que realizan servicios turísticos, a ayuntamientos, oficinas de turismo, espacios de acogida, es decir, a todos aquellos partes que realmente participan en el desarrollo de la actividad o que prestan algún tipo de servicio, deberíamos integrarles en este comité para la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? La gestión y funciones de este comité estará, por supuesto, ajustada en todo momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El jueves pasado hubo un seminario de prevención de riesgos laborales muy interesante, al que os remitimos que veáis. Está en la plataforma de turismo de la Junta de Castilla y León, en el apartado de profesionales, me parece que se llama seminarios y partidos o algo parecido, y ahí podéis acceder y realmente es muy interesante porque entra de lleno en la materia de prevención de riesgos laborales en este entorno COVID en el que nos encontramos en el sector turismo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver algunos puntos, pero para profundizar un poquito más es interesante que veáis ese seminario. Bien, ¿cuáles serán las funciones de este comité? Bueno, pues tendremos que establecer los mecanismos para reunir la información que permita tomar decisiones. Como veis, el entorno es absolutamente cambiante, entonces no sabemos qué nivel de contagios va a haber mañana o dentro de unos días, con lo cual tenemos que estar preparados para cualquier decreto, cualquier publicación, cualquier normativa que nos pueda afectar. Por tanto, tenemos que establecer unos mecanismos para estar permanentemente actualizados con lo que está ocurriendo en este ámbito y poder adaptarlo a nuestro plan de contingencia, como vamos a ver ahora, ¿no? Tendremos que realizar una evaluación de riesgos, es decir, cada uno tendremos que ver en nuestra actividad dónde están esos riesgos, dónde puede haber un posible riesgo de contagio, como os decíamos, donde hay interacción de personas de diferentes grupos de confianza, ahí es donde puede haber el contagio, pero no solo cuando se está produciendo, sino también después de haberse producido, ¿de acuerdo? O sea, en lugares, en espacios cerrados, pues vamos a ver que aunque no haya nadie y entre una persona nueva, si no ha sido desinfectado, también puede haber un contagio, ¿de acuerdo? En la elaboración del plan de contingencia se debe considerar las necesidades
particulares de las personas, visitantes y trabajadores con algún tipo de discapacidad, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer la forma en la que se va a coordinar este comité, pues los componentes del comité, con los trabajadores, con el servicio de prevención, es decir, cómo vamos a informar a todas las personas, a todos los grupos que interactúan con nuestra actividad en esas medidas que nosotros estamos implantando para poder realmente ofrecer un servicio seguro en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, de nada sirve que nosotros en nuestra actividad implantemos medidas si no se lo exigimos a nuestro equipo de trabajo, a nuestros proveedores, a los clientes. Es decir, esto es un trabajo de todos, ¿de acuerdo? Y a cada uno hay que informarle, como vamos a ver también, de la parte que le corresponde. Tenemos que difundir, como decía, el plan de contingencia. Tenemos que asignar recursos humanos y materiales, muy importantes, y ahora vamos a ver, tenemos un plan de contingencia, o sea, una serie de actuaciones, tenemos que ver qué recursos necesitamos, de qué necesitamos equiparnos para realmente poder implantar esas medidas que frenen el contagio en el desarrollo de la actividad. Tenemos que determinar la implantación de un protocolo en caso de que se contagie un trabajador, es decir, si vemos que un trabajador puede tener síntomas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros tendremos que determinar ese protocolo de actuación y tiene que estar recogido, como vamos a ver en el plan de contingencia, ¿de acuerdo? Y tenemos que implementar dicho plan de contingencia, ¿vale? Implementar, y ahora vamos a ver más adelante, tenemos que implementar y revisarlo, que funciona, y por supuesto corregir las desviaciones. Quiero decir que si hemos planificado una cosa, una serie, hemos definido unos objetivos, unas estrategias, unas actuaciones para realmente disminuir el riesgo de contagio, si vemos que no estamos disminuyendo ese riesgo de contagio, pues porque las personas al final se siguen juntando todas o porque no llevan mascarilla y en nuestro plan de contingencia hemos determinado que lleven mascarilla o no se está desinfectando como debiese, pues, o como está recogido en el plan, pues tenemos que implantar medidas para ver analizar por qué nos está produciendo y, por supuesto, pues implantar las medidas para corregir esa situación. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, definir objetivos y estrategias. Perdón, me parece que está repetida. Vale, vamos a ver qué es el plan de contingencia. Bueno, pues el plan de contingencia recoge una serie de actuaciones que están planificadas, que nos permiten minimizar el riesgo frente al COVID. ¿De acuerdo? Actuaciones planificadas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir voy a hacer esto, esto y esto, vale, pero ¿para qué lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué recursos necesito para hacerlo? Es decir, no vale con hacer un listado de cosas, sino que tiene que tener, bueno, pues un poco de consistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si luego vamos a ver si realmente está surtiendo efecto, pues tendremos que ver quién es el encargado de implantar qué medida, qué plazo nos hemos dado para implantar esa medida, qué materiales necesitamos para implantarlo, ¿eh? Y, bueno, pues a ver si está surtiendo efecto. Por ejemplo, en una recepción o en una acogida de visitantes, de turistas para ver la visita turística o en el espacio público singular, pues realmente ver si se está aglomerando la gente o no. Entonces vamos a ver qué actuaciones hemos planificado para ver si realmente se están cumpliendo, ¿vale? ¿Qué actuaciones son esas? Bueno, pues va a depender mucho de cada establecimiento, de cada bodega, de sus características físicas, de su equipo, de cómo tenga definido el desarrollo de su actividad. Aquí dependerá mucho también, por ejemplo, en el caso de playas, pues como el entorno es completamente diferente al de bodegas, por ejemplo, pues también cambiarán mucho esas actuaciones. Ojo, cambian mucho, pero la finalidad siempre es la misma, ¿sí? Con lo cual vamos a ver que hay medidas que se pueden parecer. Distanciamiento, por ejemplo, pues va a ser igual en todas partes. El lavado de manos también va a ser igual. ¿Vale? Digamos que las medidas de primer nivel van a ser parecidas, nada más que las podemos aplicar de una forma o de otra. ¿Vale? Vale, tendrá que tener en cuenta que también habrá unos requisitos específicos que también tendremos que aplicar para espacios públicos, para playas y para visitas a bodegas. Vale, el plan de contingencia tiene que ser informado a los trabajadores. ¿Vale? Esas actuaciones, lo que decíamos, que vamos a llevar a cabo, debemos informársela a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de equipo. Lo que decimos, no vamos a conseguir los objetivos si todas las personas que interactúan en la actividad, que participan en esa actividad, ya sea como cliente, como trabajador, como proveedor, no están informados y no cumplen con lo que les corresponde. También debemos realizar el seguimiento del plan, como decíamos, y comprobar su eficacia. ¿Estas actuaciones están consiguiendo el objetivo que estábamos planteando o no lo están consiguiendo? Y debe recoger autoridades y responsabilidades, lo que veíamos antes.
Bien, debe incluir este plan de contingencia la posibilidad de modificar los procesos, lo que veíamos también antes. Si realmente es un entorno tan cambiante, igual hemos definido un proceso que se va a hacer de esta manera, vamos a hacer la acogida de visitantes así, pero resulta que ahora mismo no está funcionando o hay una situación que ha cambiado porque bueno, pues se ha producido una situación extraordinaria nueva que ha cambiado, con lo cual tenemos que ser capaces de modificar los procesos, los dirigidos, por ejemplo, a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Para agilizar, siempre que haya que agilizar trámites, hay que ser súper flexibles en este ámbito, ¿de acuerdo? Para ello, asignar autoridades y responsabilidades será fundamental para que el que sea responsable de la implantación de esta actuación o de la limpieza o de lo que sea, pues pueda ponerse a tomar medidas cuanto antes, ¿de acuerdo? Tendrá que incluir también el impacto de las medidas en la planificación y en la organización del trabajo, eso lo vamos a ver más adelante también, y la supervisión del cumplimiento de recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias. En el caso de los espacios públicos singulares es similar a lo que estamos viendo, si bien tenemos que esperar a la aprobación definitiva, puesto que el manual del ICTE no está aprobado todavía. Bien, hemos visto que hemos hecho una evaluación de riesgo, hemos determinado unas actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Bien, ¿qué actuaciones? ¿Qué recursos necesitamos para esas actuaciones? ¿Qué tenemos que adquirir? ¿Con qué elementos nos tenemos que comprar? ¿No? Por ejemplo, pues antes no teníamos mascarillas, pues ahora vamos a tener que tenerlas. Es decir, tenemos que inventariar, hacer un listado de todos los recursos que vamos a tener que tener a nuestra disposición y almacenarlo, pues haciendo una previsión. Estamos en temporada alta, con lo cual la afluencia de turistas será previsiblemente mayor a la que ha habido hasta ahora, con lo cual tenemos que estimar qué recursos para poder cumplir con ese plan de contingencia, qué vamos a necesitar. Vamos a necesitar mascarillas, vamos a necesitar material de desinfección y limpieza, vamos a necesitar más bolsas de basura, lo que sea. Entonces, tenemos que hacer un análisis y ver cuánto tenemos que tener almacenado para poder realmente dar ese servicio con seguridad o disminuyendo el riesgo de contagio, ¿de acuerdo? Si en algún momento, muy importante, nos quedamos desabastecidos o no podemos adquirir el producto de limpieza perdón, un momentito. Si en algún momento no podemos adquirir el producto de limpieza que siempre utilizamos y que realmente es el que nos da resultado y el que, bueno, pues por precio es el que nos gusta y es el que trabajamos habitualmente, tenemos que tener definido en el plan qué otros productos puedo adquirir y si no los puedo adquirir, qué es lo que voy a hacer. Y si me quedo desabastecido, tengo que recogerlo en un registro, tengo que decir por qué ha ocurrido esta situación. Perdonad un momento. Tanto hablar. Esto es lo que tiene el directo. Bueno, tengo que tener un registro, como decía, ¿de acuerdo? Es decir, nos hemos quedado desabastecidos de este material, pues, por ejemplo, mascarillas, ¿no? Todos hemos vivido que ha habido un desabastecimiento de mascarillas. Pues si vuelve a ocurrir, pues nos hemos quedado desabastecidos, los proveedores habituales que son tal, no cuentan con ello y nos estamos trabajando pues para aumentar las distancias de seguridad en la prestación de servicio en lo que, bueno, pues volvemos a disponer de mascarillas, por ejemplo, ¿no? Pero sí debe haber un registro y un análisis que esté documentado para que en caso de que, bueno, pues acudan las autoridades competentes, tengamos esto documentado viendo todo el análisis de lo que ha ocurrido. Bien, en cuanto a la planificación de tareas y procesos de trabajo, tenemos que asegurar, nuevamente entramos, distancia de seguridad, como veis, establecida por las autoridades sanitarias, que actualmente es de 1,5 metros, siempre que nuestro plan de prevención no establezca una distancia mayor. En la disposición de los puestos de trabajo, bueno, pues si hay turnos, tenemos que procurar que el equipo de trabajo que actúa en cada turno sea siempre el mismo. ¿Para qué? Para que vayamos creando grupos en el que interactúen menos personas, ¿de acuerdo? Entonces así disminuimos ese posible riesgo de contagio, ¿vale? Esto siempre que sea posible. Tendríamos que tratar de organizar la circulación de personas, ¿de acuerdo? En este momento estamos viendo desde el punto de vista de trabajadores, pero en la parte de las bodegas, por ejemplo, y en los espacios públicos singulares, sí que tendríamos que establecer por dónde
van a circular las personas para que no coincidan los grupos en una dirección y en otra y, por tanto, puede haber aumentas la interacción y, por tanto, aumente el riesgo. ¿Vale? La distribución de espacios, si necesitamos cambiar la distribución de los espacios, el mobiliario, las mesas, los pasillos, a lo mejor en algún pasillo, sobre todo lo vamos a ver en la parte de bodegas, en algún pasillo igual tenemos que quitar algún elemento que es puramente decorativo, alguna mesa de un pasillo, bueno, pues algún aparador, alguna cosa que igual tenemos que retirar precisamente para poder definir esa circulación de personas. Si el personal necesita cambiarse de ropa, también hay que habilitar ese espacio teniendo en cuenta los aforos y deberá adaptarse si es necesario, para también permitir ahí asegurar la distancia de seguridad en este ámbito. Bien, tendremos que identificar a los trabajadores que sean especialmente sensibles. Aquellos grupos de riesgo, pues tendremos que identificarlos y ver cómo tratamos esta situación. ¿Vale? En el método del control horario tendremos que tratar de evitar aquellos que sean con huella digital o que lleven un contacto físico. Si esto no lo podemos cambiar porque ya está instalado y es el que hay, pues sí, lo que tenemos que asegurar es el protocolo de desinfección entre trabajador y trabajador, ¿de acuerdo? O sea, nuevamente estamos en la misma contramedida, tratar de evitar el contacto del mismo elemento por diferentes personas. Vale. Tenemos que asegurar la adecuada protección de los empleados y la higiene de manos. Nuevamente hablamos de la higiene de manos como una de las contramedidas principales. Tenemos que establecer las normas de uso de las instalaciones y los espacios compartidos y ventilar diariamente, otra de las contramedidas, por 5 minutos y con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Tenemos que definir control de aforos en el boletín oficial de la Junta de Castilla y León del pasado viernes. Lo voy a enseñar ahora un momentito para que lo veáis por aquí. Se establecen los aforos para todas las zonas. Aquí podéis consultar este boletín. Lo voy a poner desde el principio. Más adelante os dejamos el enlace. Pero aquí podéis consultar toda la parte de aforos y todas las medidas que establece la Junta de Castilla y León en esta situación extraordinaria de COVID. Bien, estábamos por aquí, control horario, protección, aforos, vale. Lavado de ropa de trabajo, vale, hay que contar a los trabajadores, formarles y decirles que la ropa de trabajo se debe acudir todos los días con ropa limpia y que debe lavarse la ropa de trabajo con temperaturas superiores a 60 grados. ¿Por qué? En nuestro trabajo, en un trabajo como que pueda ser atención al público y más en visitas turísticas, visitas guiadas en bodegas o en espacios públicos singulares, en playas, estamos en contacto con mucha gente y con muchos grupos diferentes, con lo cual se produce mucha interacción de personas, con lo cual el nivel de riesgo aumenta de contagio. Con lo cual tendremos que lavar la ropa con temperaturas superiores a 60, que es la temperatura recomendada para la eliminación del virus en los tejidos. ¿Vale? Hay que formar a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos de protección individual y registrar esta formación. Vale, aquí sí que me gusta recalcar que lo importante no es el registro, sino la formación. Que muchas veces en formación, y esto ocurre en el día a día, cuando se nos exige algo, nos centramos más en registrar la parte obligatoria y no prestamos tanta atención a la formación en sí. Y aquí, por supuesto que hay que tener registro, pero lo importante es centrarnos en la formación, en que todo el equipo de trabajo comprenda y asuma la parte que le corresponde, cómo son los protocolos que tiene que llevar a cabo, ahora vamos a ver toda la parte que corresponde a los trabajadores, pero esto es muy importante, o sea, incidir en la formación y quedarnos la importancia de la formación, no en la importancia del registro, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que contar con una información clara, inteligible, información específica y actualizada sobre las medidas que tienen que implantar. Esto es la parte que estábamos viendo. Muy importante, evitar el saludo con contacto físico, ¿vale? Estamos viéndolo ahora para el personal, pero lo tenemos que tener igual en cuenta para los clientes, ¿vale? Evitar contacto físico entre trabajadores, con los clientes, con proveedores. Esto lo decía esta mañana también en los seminarios. El otro día me decía alguien que nos vamos a hacer un poco nórdicos, ¿no? O sea, un poco aquí, allí no tienen tanta costumbre de saludarse pues como tenemos nosotros, ¿no? 2 besos y más efusivamente. Pues en esta situación extraordinaria tenemos que acostumbrarnos e integrarlo en nuestro carácter casi, evitar el saludo con contacto físico, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar los equipos de protección individual indicados en la evaluación de riesgos, ¿de acuerdo?
Muy importante, tirar cualquier desecho de higiene personal, así como los EPIs, de forma inmediata a las papeleras habilitados. Y muy importante, esto es uno de los elementos que nos vamos a tener que acostumbrar que vamos a tener que adquirir para la actividad, son las papeleras con tapa, bolsa y de accionamiento no manual para evitar otra vez el contacto, ¿de acuerdo? Donde tengamos papeleras vamos a tener que sustituirlas con papeleras de este tipo, ¿vale? Tenemos que cuando formemos a los trabajadores, tenemos que indicarles que cualquier desecho de higiene, y ellos se tienen que comprometer a que cualquier desecho de higiene personal lo depositarán de la manera que esté establecida en el plan de prevención y que se tirará en las papeleras cerradas, ¿vale? Y hay que lavarse las manos minuciosamente tras estornudar, sonarse la nariz, toser o después de realizar actividades que impliquen contacto con dinero. Es decir, cada vez que tosamos, cada vez que estornudemos, estamos en contacto al público, tenemos que tener mucho cuidado con esto y lavarnos o desinfectarnos las manos. Esto es algo que también habrá que señalar en la formación al equipo de trabajo. Vale, también tendremos que desinfectar los objetos de uso personal porque al final nos tocamos la cara, cogemos el teléfono, al final estamos con un cliente, tocamos el mostrador, aunque ahora todas estas medidas se van reduciendo mucho más, pero siempre tenemos que tratar de desinfectar todos aquellos útiles que sí que tenemos contacto con ellos normalmente, ¿de acuerdo? Las gafas, los móviles, etcétera, ¿vale? Hay que tratar de no compartir los equipos de trabajo o dispositivos de otros empleados si no queda otro remedio, porque está establecido así, pues lo que tenemos que hacer es desinfectarlo entre uso y uso de cada persona, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, llevar diariamente ropa de trabajo limpia y, nuevamente, respetar las distancias de seguridad interpersonal. Como ves, hay elementos que se van a repetir en cada uno de los aspectos y en cada uno de los procesos de negocio que vamos a ir revisando a lo largo de toda la presentación. Pero es importante incidir en esto y ver cómo aplica en cada uno de ellos para ver cómo nosotros lo podemos llevar a nuestro plan de contingencia, ¿de acuerdo? Vale, en cuanto al personal de limpieza, hemos visto las del personal, todo el equipo de trabajo en general, pero sí vamos a particularizar algunos puntos para el personal de limpieza. Deben utilizar el equipo de protección individual que esté recogido en su plan de prevención de riesgos y como mínimo deben utilizar guantes y mascarilla. Estos se desecharán de forma segura procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se habilitarán los cubos con tapa como ocurrió en el caso anterior, ¿de acuerdo? En caso de que el servicio de limpieza esté subcontratado, nos tenemos que asegurar de que la empresa que va a prestar el servicio lo va a prestar en las mismas condiciones de seguridad que lo haríamos nosotros o tal y como tenemos nosotros establecido en el plan de contingencia, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que asegurar toda la trazabilidad de la evaluación de riesgos y de asegurar esas medidas implantadas para disminuir el riesgo en el desarrollo de toda la actividad, tanto si lo realizamos nosotros mismos como si tenemos alguna actividad subcontratada. Como os decía, os remitimos a que veáis el seminario de cómo crear espacios COVID protegidos en el sector turismo. Aquí tenéis el enlace en el que podéis acceder a verlo y francamente es interesante porque os va a aportar cosas para vuestro conocimiento y para el desarrollo de vuestra actividad. Bien, en cuanto a las medidas informativas, ¿qué tenemos que informar y a quién tenemos que informar? El plan de contingencia debe ser informado a trabajadores, clientes, proveedores. Lo que decíamos, es imposible asegurar un trabajo frente al riesgo si no lo asumen todos los grupos que interactúan en esa actividad, tanto en espacios públicos singulares como en playas, como en las visitas a bodegas, ¿de acuerdo? Tenemos que informar de las medidas preventivas, de la parte que le corresponde al cliente, es decir, yo te voy a poner las medidas a tu disposición, tú hazme el favor también de cumplir con la parte que te toca, respetar esos turnos, respetar esas distancias, desinfectarte las manos, etcétera, ¿vale? Indicar las posiciones de ubicación con el fin de que se respete esta distancia de seguridad, informar del aforo, y luego vamos a ver más adelante cómo, bueno, pues si no solo se informa, sino que hay que poner medidas que nos ayuden a controlar ese aforo, pues mediante cintas, mediante, bueno, pues como cada empresa considere, ¿no? Cada persona que desarrolla la actividad considere. Pero sí que hay que poner medidas para ayudar a controlar el aforo de los espacios cerrados, ¿vale? Tenemos que poner cartelería con los protocolos de higiene en lengua española, por supuesto, y en lengua extranjera, ¿vale? Ahora vamos a ver las siguientes diapositivas.
Y si se subcontrata algún servicio, pues lo mismo, nos tenemos que asegurar que su plan de contingencia también recoge las medidas correspondientes para reducir el nivel de riesgo. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos de cartelería que se puede colgar. Podemos tener cartelería para la zona de trabajadores, podemos tener cartelería para la zona de clientes, podemos tener cartelería mixta, podemos entrar en el Ministerio de Sanidad y ahí hay diferentes cartelerías. También en la Junta de Castilla y León han elaborado este cartel que viene ya en 2 idiomas y que también se puede poner en lugares visibles. Bien, vamos a entrar ahora ya en lo que es la propia actividad, en ver en esos procesos de negocio o en el desarrollo de la actividad de visitas, dónde pueden estar los puntos de riesgo y qué medidas nos van a pedir en el reglamento y cuando vayamos a complementar el cuestionario, qué medidas nos van a pedir que tenemos que tener implantadas. Nos vamos a centrar ahora en la parte de visitas a bodegas, después vamos a ver la parte de espacios públicos singulares y por último vamos a ver la parte de las playas, ¿vale? Bien. En las visitas a bodegas, en el diseño del servicio, ¿vale? Estamos trabajando en cómo vamos a prestar el servicio de visitas. Entonces, tenemos que determinar cómo se va a realizar esa visita, por dónde va a discurrir el recorrido, ¿eh? Y depende de cómo va a discurrir este recorrido, pues depende del resultado de la evaluación de riesgos. Si vemos que hay lugares en los que es posible que se concentre mucha gente a lo largo de esa visita o que realmente son espacios cerrados, pues tendremos que gestionar esa situación. ¿Cómo? Pues creando grupos chiquititos para entrar en ese espacio o directamente ese espacio eliminarle de la ruta o de la visita, ¿no? ¿Vale? Considerar las paradas y modificar las visitas pues, en función de las necesidades, ¿vale? Considerar el diseño de recorridos de sentido único, es decir, que se comience el recorrido por un sitio y se finalice por otro, de manera que no se crucen los grupos. Esto, por supuesto, pues siempre que sea posible, ¿vale? Tenemos que evitar espacios reducidos, como veíamos, evitar pasar por las zonas de trabajo, zonas de pues, no sé, administración o zonas que realmente bueno, pues son zonas puras de trabajo, ¿no? Siempre y cuando esto no sea objeto de la visita, claro. Pero en la medida de lo posible, pues evitar estas zonas de trabajo. ¿Para qué? Pues para evitar la interacción entre un grupo como son los clientes y otro grupo como son los trabajadores y, por tanto, evitar el posible riesgo de contagio entre los dos grupos. Vale, hay que establecer un número máximo de personas para cada visita, para cada recorrido, de manera que se ofrezca esta visita sea de manera segura, ¿vale? En las visitas guiadas, las paradas para explicarles se deben realizar en la medida de lo posible en espacios abiertos y amplios, y si es espacio cerrado, que sea amplio siempre que sea posible. O sea, cuando estemos valorando el diseño de la visita, tendremos que ver esos puntos donde es más pertinente que nos detengamos a hacer alguna explicación. Si anteriormente lo hacíamos en un espacio más chiquitito, tenemos que valorar ahora a ver si hay un lugar, un espacio que sea un poco más amplio, un poco más abierto para realizar esta posible parada, ¿vale? En las visitas autoguiadas y recursos interpretativos también debe destinarse espacios que permitan guardar la distancia en los visitantes. Y por cierto, aquí hay que avisarles también de la obligatoriedad de no entrar en una zona si ya hay personas que han entrado antes, de no sobrepasar aforos, etcétera, ¿vale? En espacios cerrados y exteriores, donde no se pueda mantener la distancia, se deberá hacer el uso de mascarilla. Y esto es algo que hay que recalcarlo pues cuando vayan a contratar la visita o cuando vayamos a iniciar la ruta. Si en el diseño de esta visita guiada vemos que hay espacios que definitivamente no se van a poder mantener las distancias de seguridad, pues entonces habrá que decir a los clientes o a los turistas que se coloquen su mascarilla. ¿De acuerdo? Bien, en la parte de reservas hay que fomentar las visitas concertadas. En la mayoría de las bodegas entiendo que funciona así, pero bueno, si alguna bodega tiene abierto y a disposición de visitas pues un horario para visitas, pues también tendrá que aplicar unas medidas, ¿de acuerdo? Hay que fomentar las visitas concertadas y así se puede controlar el aforo, es más fácil. Si se hace la reserva en el momento y se hace la visita en el momento que acude y no ha habido una reserva previa, pues habrá que tener un control de cuántas personas hay en la bodega y bueno, qué grupos se han creado, etcétera, ¿vale? Se debe fomentar la venta online con el fin de reducir el contacto físico y el pago con tarjeta, así como medios electrónicos. Debemos desinfectar el TPV cada vez que se use y haya contacto
Y se debe instar al visitante a firmar una declaración responsable de aceptación de las medidas de prevención. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si firmamos este documento, lo asumimos de alguna manera, todos vamos a ser más conscientes de todo aquello que tenemos que llevar a cabo. Como decía, esto es un trabajo de equipo, de nada me sirve que yo determine las medidas si los clientes o los turistas que vienen a mi casa, vienen a nuestro establecimiento, pues no cumplen con esas medidas. Con lo cual, bueno, pues en el momento de la contratación del servicio, de la actividad, de la visita, pues es interesante que firmen una declaración responsable de que realmente se comprometen a cumplir con todo lo que esté establecido para minimizar el riesgo, ¿vale? Incluso se podrá definir que se puede aplicar el derecho de admisión en caso de que alguna de las personas no cumpla con las medidas que se le propongan. Bien, en la acogida del visitante se debe anunciar nuevamente, volvemos al aforo, ¿vale? ¿Por qué un aforo? Pues porque nos va a permitir mantener esas distancias de seguridad y por tanto nos va a permitir disminuir el riesgo de contagio, ¿vale? En el cuestionario, por ejemplo, nos van a preguntar, ¿tiene usted anunciados los aforos en todas las zonas tal? Pues ahí tendremos que determinar que sí para que podamos optar. Sí, hombre, tendremos que decir que sí, sí lo tenemos, claro. Es una declaración responsable. ¿Vale? Tendremos que determinar el aforo, así como los grupos. Si no puede mantenerse la distancia de seguridad, siempre uso de mascarilla, ¿de acuerdo? Ahí tendremos que determinar cómo nos creemos que los grupos van a mantener las distancias y si no nos lo creemos, si realmente hay grupos grandes con gente bueno, pues hacemos grupos con gente que son de diferentes grupos familiares, digamos, pues ahí lo recomendable es que utilicen mascarilla, porque si vamos caminando, pues lo normal es que en algún momento pueda llegar a saltarse esta distancia de seguridad, ¿de acuerdo? En esta zona de acogida debemos contar con solución desinfectante. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, segunda medida, frenar el contagio con el lavado o desinfección de las manos, ¿vale? Tendremos que valorar si tenemos que fijar marcadores de distancia visibles, o sea, a lo largo del recorrido, en la zona de acogida, a ver si tenemos que poner unos marcadores para que el turista o el visitante sepa dónde se tiene que posicionar para realmente cumplir con las medidas de distanciamiento, ¿vale? Hay que evitar que el trabajador tenga contacto con la entrada del visitante a su llegada, ¿vale? Se recomienda el empleo de medios electrónicos. Claro, aquí depende porque la persona que va a hacer la guía pues obviamente interactuará con los clientes, ¿de acuerdo? Hay que eliminar los folletos y los mapas que estén al alcance del visitante. Se acabó eso de poner un repositorio con tarjetas, con folletos, con papeles, fuera. Hay que poner pizarras, pantallas que no sean táctiles, porque si son táctiles vamos a tener que poner un protocolo de desinfección y esto nuevamente aumenta el riesgo, con lo cual todos los elementos que sean, digámoslo así, lo más aséptico posible, es decir, que eviten la interacción de los clientes con estos elementos, ¿vale? Con lo cual, folletos, como no podemos asegurar que ese folleto se lo lleve el visitante y no lo vaya a dejar ahí, pues lo eliminamos, ¿de acuerdo? Le podemos remitir a la página web, poner códigos QR para obtener mayor información, etcétera. Bien, tenemos que facilitar materiales y dispositivos desechables, por ejemplo, los auriculares, ¿vale? Por ejemplo, en caso de que haya una traducción o en caso de que bueno, pues tengamos que mantener tantas distancias que no podamos escuchar a la persona que está guiando la visita, bueno, pues se puede repartir auriculares desechables o incluso el uso de los dispositivos propios del visitante, a través de una app en el móvil o como consideremos en nuestro negocio y en nuestra actividad, ¿de acuerdo? Se recomienda la colocación de alfombras desinfectantes a la entrada, ¿de acuerdo? A la entrada del establecimiento, colocar unas alfombras y esto lo que va a impedir, bueno, pues es otra barrera para impedir la entrada del virus y lo que va a hacer es disminuir la carga vírica, que esto también es interesante, ¿no? O sea, a lo mejor el virus entra, pero entra con menor carga vírica, ¿no? ¿Vale? Con lo cual se está también disminuyendo el riesgo de contagio. Debemos disponer de los números de emergencias y hospitales que estén cercanos, así como un termómetro sin contacto con el fin de realizar comprobaciones oportunas. Esto no quiere decir que tengamos que tomar la temperatura a todos los clientes ni a todos los trabajadores, ni mucho menos, pero lo tenemos que tener a disposición en caso de que el plan de contingencia considere ese protocolo que hemos dicho antes, que puede haber una persona que esté infectada y entonces tenemos que
poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los espacios interiores, deben estar delimitados, sin obstáculos, señalizados y ventilados, todas las medidas que estábamos viendo hasta ahora. Tenemos que inhabilitar o retirar aquellos elementos expositivos que el visitante pueda tocar, todas aquellas cuestiones que son interactivas y que el visitante puede llegar a tocar, a oler, etcétera, hay que eliminarlos de la visita, ¿de acuerdo? Maquetas, pantallas táctiles, etcétera, siempre que no se pueda asegurar la desinfección después de cada uso, ¿vale? Si cuenta con un museo en las instalaciones, pues nos tendremos que remitir al documento específico para museos y sitios patrimoniales. Y si hay zonas de descanso, lo mismo, trabajamos en la misma línea, distancias de seguridad, desinfección, marcado de las zonas, etc. En las visitas guiadas hay que informar a los visitantes de las reglas o restricciones que vayamos a tener, ¿de acuerdo? Nuevamente evitamos las formas de saludo y usar mascarilla o en su defecto pantalla protectora. ¿Por qué pantallas transparentes? Pues porque si hay alguna persona que tiene alguna discapacidad auditiva, pues nos puede leer los labios, ¿vale? En cuanto a visitas libres, se debe sugerir un recorrido para evitar aglomeraciones o cruces de grupos, ¿vale? Hay que recomendar cómo actuar. Esto es muy importante porque las visitas libres, al final, cuando se nos da libertad, somos un poco peligrosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente informar y en este compromiso que decíamos en la contratación del servicio, informar de lo que se compromete el visitante a lo largo del desarrollo del recorrido. Entonces, qué distancias tiene que mantener, qué ocurre si se encuentra con otro grupo o con otras personas, cómo tiene que actuar, cómo tiene que mantener estas distancias, tiene que haber cartelería, indicarle perfectamente la ruta, etcétera, ¿vale? Y en la despedida no se deben realizar encuestas por medios manuales, hay que evitar esto. La mejor manera para hacerlo es a través de un código QR que esté publicado en algún sitio, o bien en la página web, o bien en un cartel que hayamos dispuesto, pues hacer una foto con el dispositivo de cada uno y de ahí que nos lleve a la encuesta y así hace la encuesta, pero evitar pantallas táctiles, encuestas en papel, etcétera. ¿Por qué? Porque hay interacción de los elementos, pues el bolígrafo, el papel, la pantalla, no podemos asegurar que siempre se vaya a desinfectar cuando tenemos grupos muy grandes. Entonces hay que evitar todos estos puntos de posible contagio y, por tanto, posibles puntos de riesgo, ¿vale? En las visitas en el uso de audioguías y radioguías deben de ser instar a que se usen los auriculares propios, por supuesto, y en caso de que se proporcione o se faciliten equipos, pues tienen que ser desinfectados. Como veis, es siempre la misma rutina adaptada a cada momento y a cada momento del desarrollo de la actividad, ¿vale? Por eso estamos revisando todo punto por punto y estamos siendo minuciosos. Puede sonar un poco repetitivo, pero es importante que veamos dónde aplica en cada caso, ¿vale? Se deberá contar con un recipiente en el que los visitantes puedan ir dejando este equipo para que no haya contaminación cruzada, o sea, no juntar los que están limpios y desinfectados con los que están recientemente usados, ¿vale? Y habrá que establecer protocolo de desinfección, por supuesto, para estos aparatos. Bien, en el transporte de viajeros y visitas en vehículo hay que desinfectar el vehículo después de cada uso, después de cada grupo, tratando de que los grupos sean del mismo grupo de confianza y en caso de que no sea así, pues que se use mascarillas, ¿de acuerdo? Se recomienda la instalación de una pantalla protectora para garantizar la seguridad del conductor y de los visitantes, tratar de separar, dividir espacios, ¿de acuerdo? En todo caso, nos remitimos aquí a las medidas para la reducción del riesgo de contagio por coronavirus en el transporte turístico por carretera. Vale, en cuanto a experiencias, talleres, actividades, bien, nuevamente, controlamos los aforos, respetamos distancias, desinfección de elementos, nuevamente no compartir pues copas de vino, cubertería, cada uno tiene que tener sus propios elementos, sus propios instrumentos. Si los visitantes se sientan, aplicar las medidas dispuestas por las autoridades competentes para el mantenimiento de la distancia de seguridad. En el documento que os he enseñado anteriormente, en el decreto de la Junta de Castilla y León, ahí podemos ver cuáles son estas distancias y cómo podemos aplicarlas, ¿vale? Se pueden suprimir actividades con contacto físico directo, por ejemplo, talleres de arcilla, modelaje, lo que sea, cualquier actividad que tengamos
en nuestra bodega y que en esta visita turística y cualquier experiencia que tengamos planificada, todo lo que lleve contacto físico o compartir algún elemento, debemos eliminarla o tratar de redefinirla de manera que no haya esta forma de compartir o de que tengan que interactuar dos personas de distintos grupos de confianza. Para actividades al aire libre se debe de cumplir con las medidas establecidas para cada sector, claro. Y si subcontratamos, nuevamente, tenemos que asegurar que el equipo que presta el servicio subcontratado lo hace con la misma garantía que lo haríamos nosotros mismos y que cumple con nuestro plan de contingencia. En cuanto a la degustación de productos, se debe de realizar en lugares bien ventilados. Estamos en el cuarto punto que veíamos de detención de la propagación del virus, la ventilación, espacios abiertos y manteniendo distancia de seguridad. Cuando sea posible, pues hacer uso de elementos físicos de protección, ¿vale? Los aperitivos o acompañamientos, evitar lo que decíamos antes, compartir comida, servir los aperitivos y los acompañamientos individualmente, ¿de acuerdo? Preparar todas las preparaciones, tenemos que redefinir todo esto y organizarlo de manera que se preste el servicio de manera individual, en platos individuales y antes de la llegada de los visitantes, ¿de acuerdo? Hay que evitar aglomeraciones manteniendo las distancias de seguridad interpersonales, no servir raciones compartidas y no retornar productos que estén puestos a disposición del visitante y que no hayamos consumido, ¿vale? La mantelería y servilletas deben ser desechables y también, si se puede, esto ya cada negocio pues establece cómo quiere prestar este servicio, pues que se recomienda desechable, pero yo entiendo bueno, pues que en el desarrollo de una determinada actividad de un determinado negocio pues no tengan en sus protocolos utilizar materiales desechables. Pero entonces deben garantizar su desinfección en el lavavajillas con temperaturas superiores a 80 grados, que es la temperatura que está establecida para la eliminación del virus en este tipo de lavados. Nuevamente debemos disponer de cubos de accionamiento no manual con bolsa interior para depositar los residuos o los desechos. Y en caso de no poder realizar degustaciones en estas condiciones de seguridad, pues se recomienda no hacerlas. Hay que ser en esto muy rigurosos y si vemos que no vamos a poder prestar este servicio con las medidas establecidas, la mejor decisión será no prestar este servicio, ¿vale? La entrega de muestras debe hacerse a distancia segura y evitando el contacto físico directo. Vale, en la parte de restaurantes, en caso de que las bodegas o en la parte de, bueno, luego vamos a ver en la parte de playas y también espacios públicos singulares, os remitimos a que veáis el seminario que se impartió el viernes pasado de especificaciones del sello de turismo de confianza para establecimientos de restauración. Ahí tenéis recogidos todos los requisitos de aplicación para los establecimientos de restauración, ¿de acuerdo? Y ahí podéis, en este enlace, podéis acceder al vídeo del seminario del otro día, ¿vale? Los establecimientos vamos, como norma general, los establecimientos de alimentos y bebidas deben mantener un elevado nivel de higiene, ¿vale? Cumpliendo con lo establecido en estos manuales. Tenemos una zona comercial, bueno, nuevamente, zona, espacio cerrado, que tenemos que aplicar contramedida aforo, ¿vale? Hay que limitar el aforo máximo, controlar el acceso en espacios acotados, ¿vale? Para que no se supere dicho aforo. O sea, nosotros vamos a tener que no vale con aforo 50 personas o aforo 10 personas, no. Si realmente es posible que se produzca aglomeración de personas, vamos a tener que poner las medidas para asegurar que ese aforo se cumple, ¿vale? Vamos a tener que, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a determinar en nuestro plan de contingencia, limitar el aforo a 10 personas. ¿Y qué va a pasar? Que no se va a cumplir porque la gente se va a aglomerar y entonces probablemente no se vaya a cumplir. Con lo cual tenemos que poner esas medidas para evitar esas aglomeraciones y entonces sí cumplir con este objetivo y cumplir con esta medida para disminuir el riesgo en este punto. ¿Vale? Controlar que los usuarios no toquen los elementos expuestos, por ejemplo, colocar vitrinas o mamparas de protección. Una vitrina siempre es mucho más fácil de limpiar y desinfectar que un elemento que esté expuesto, que puedes tener ahí 50 elementos que además no siempre sean sencillos de limpiar o de desinfectar, ¿vale? Hay que desinfectar los productos regularmente, los que pueden estar al alcance de los clientes y hay que fomentar en este punto, en esta zona comercial, el pago con tarjeta, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso nos remiten al protocolo y guía de buenas prácticas en el sector comercio. ¿Vale?
Bien, en cuanto a los aseos, punto de contagio muy elevado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que contar con dispensadores de papel de secado o secador de manos, papeleras con apertura de accionamiento no manual, tenemos que asegurar la reposición de consumibles como jabón, toallas de papel, hay que eliminar las toallas, por supuesto, no sé si alguno lo tendrán, pero las toallas que se puedan compartir hay que eliminarlas, sustituirlas por toallas de papel o algún sistema de secado de manos. Y asegurar el jabón. ¿Por qué? Porque es una de las barreras, como hemos visto, para eliminar la transmisión del virus, el lavado de manos, con lo cual siempre tenemos que asegurar la reposición de estos consumibles. Cada establecimiento determinará cuál es el mejor sistema que mejor se adecue a sus necesidades y a su situación, ¿de acuerdo? Pero sí debe haber una reposición de consumibles. Estos dispensadores de gel y papel deben limpiarse, puesto que también los tocamos, con lo cual también deben desinfectarse. Y debemos informar a los visitantes por medio de cartelería pegatinas, la etiqueta, las medidas preventivas de higiene también en el cuarto de baño, ¿vale? Esa etiqueta que veíamos de lavado de manos, pues la podemos colocar en el cuarto de baño, por ejemplo, para informar de cómo se puede realizar un lavado seguro de manos, ¿vale? Y ya para terminar en la parte de bodegas, en otros espacios, pues por ejemplo en ascensores debemos de poner la capacidad máxima en ascensores. Normalmente se propondrá que no se comparta entre personas de diferentes grupos o unidades familiares y en caso de que esto no sea posible, pues se recomendará se instará más bien al usuario del ascensor a que se coloque la mascarilla. También se recomienda colocar solución desinfectante junto al ascensor, ¿vale? Por último, el guardarropa. Se recomienda evitar guardar prendas del visitante en un servicio de guardarropa custodiando. ¿Por qué? Pues porque ahí juntamos toda la ropa de mucha gente, con lo cual estamos teniendo cuidado en el desarrollo de la actividad y en cambio estamos guardando la ropa y ahí se juntan y puede haber contagio. ¿De acuerdo? Podemos custodiar únicamente mochilas siempre y cuando podamos guardarlas en bolsas, ¿de acuerdo? O en algún protocolo que sepamos que cada mochila no va a mezclarse una con otra. Bien, vamos ahora con la parte de espacios públicos singulares, ¿vale? Los requisitos de servicio para los espacios públicos singulares. Bien, tenemos que recalcular el aforo máximo de las visitas y establecer medidas para controlarlo. Tenemos que apoyarnos en los medios que permitan mantener esa distancia de seguridad entre visitantes y personal, por ejemplo, radioguías, marcas visuales en el suelo, etc. Como veis, los protocolos de actuación se van a parecer mucho, nada más que unos los aplicamos a unos procesos de negocio y otros a otros, ¿vale? Gestionar la afluencia con cita previa. ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a gestionar los grupos, el tamaño de los grupos, cómo nos organizamos, cómo hacemos las visitas, etc. ¿Vale? Tenemos que establecer un tiempo, un tiempo máximo de visita, ¿de acuerdo? Y tenemos que incrementar la vigilancia y control en las visitas libres. ¿Para qué? Pues para asegurar que las personas que realizan una visita libre a este espacio público singular están manteniendo esas distancias de seguridad. Bien. Aseos, nuevamente, aseos públicos. No lo hemos dicho antes, me parece, en la parte de bodegas, pero bueno, lo vamos a decir ahora en la parte de limpieza. Muy importante, los aseos públicos deben limpiarse, según la orden del Ministerio de Sanidad, deben limpiarse como mínimo 6 veces al día, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí vamos a tener la misma obligación. Nuevamente, estos aseos tienen que contar con dispensadores de jabón, gel hidroalcohólico, papel, etc. Las papeleras, normalmente, apertura de accionamiento no manual, deben disponer de doble bolsa en el interior. Las papeleras de los aseos siempre deben disponer de doble bolsa en el interior. Recomendado, a partir de ahora es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, disponer de grifería de accionamiento no manual. En todos los establecimientos, todos los que lo tengan que ir cambiando, la tendencia es a que lo cambien a grifería de accionamiento no manual, precisamente para evitar esta interacción, esta parte de tener que tocar o utilizar elementos que han utilizado otras personas antes, ¿no? Se deberían clausurar los baños químicos y velar porque los visitantes respeten las distancias de seguridad. Debemos asegurar la reposición de consumibles nuevamente. ¿Por qué? Pues porque lo que decimos, soy muy pesada en esto, pero es que es así. Lavarse las manos pues es la segunda medida quizá más importante para detener el contagio del virus. Digo la segunda porque la primera principal es el distanciamiento. Los dispensadores de papel y gel también deben limpiarse periódicamente.
Bien, vamos ahora con las playas y zonas de baño. Bien, aquí la normativa a lo que nos vamos a referir y la que nos estamos basando para el desarrollo del cuestionario viene de diferentes fuentes. Por un lado tenemos las fuentes de las playas en general del Ministerio de Sanidad y por otra parte tenemos lo establecido por la Junta de Castilla y León. Os voy a enseñar. Bien, recomendaciones para los ayuntamientos con zonas de baño en Castilla y León. Bien, ¿qué recomendaciones se nos marca desde la Junta de Castilla y León? Información para ayuntamientos. En primer lugar, solicitar el alta en el censo de zonas de baño de Castilla y León, de aquellas zonas de baño ubicadas en el municipio. Mantener las debidas condiciones de limpieza e higiene en las zonas de aguas de baño, ¿vale? Hay que instalar carteles en lugares visibles con toda la información sobre la aptitud del agua del baño. Comunicar cualquier anomalía o alteración que se produzca en la calidad de las aguas de baño a los ciudadanos y a la autoridad sanitaria. Hay que elaborar unas normas de uso para los usuarios, hay que vigilar la seguridad de los bañistas y ante cualquier duda, bueno, pues contactar con la Dirección General de Salud Pública, ¿vale? Aquí es para más información, se puede acceder a Salud Castilla y León, Sanidad Ambiental. Estos puntos podríamos decir que son desde el punto de vista general. Si vamos ahora a revisar un poco en el aspecto COVID, amplío la pantalla. Bueno, pues ¿cuál podríamos ver que son, previo a la apertura de las zonas de baño, qué elementos tenemos que tener en cuenta? Bien, lo primero que se nos indica es seguir lo dispuesto en el Real Decreto que ahí señalamos. En segundo lugar, tendremos que actualizar los perfiles de las zonas de baño en el perfil Nayade, ¿vale? Y es donde indicamos el estado de las aguas, los aforos, etcétera. Tendremos que adaptar los aforos a la nueva situación en la que nos encontramos, ¿vale? Para las zonas de baño clasificadas como suficientes o insuficientes, bueno, pues hay que realizar una evaluación del riesgo, ¿vale? Se debe prestar atención en las pozas o en los cauces de agua dulce. ¿Por qué? Pues porque aquí el agua no se renueva y tenemos que ver hasta qué punto puede ser un elemento transmisor del virus, ¿vale? Estos medios acuáticos no son aconsejables para el uso recreativo, la parte de estas zonas de baño continentales, ¿vale? Previo a la apertura de estas zonas de baño, tenemos que, cada ayuntamiento elaborará un protocolo con todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Hay que evaluar el puesto de trabajo, proporcionar información, informar del distanciamiento físico de 2 metros, reforzar la higiene personal del lavado de manos, un poco lo que hemos visto hasta ahora para los otros subsectores, pues en la misma línea, ¿de acuerdo? El uso de los equipos de protección, etcétera. El protocolo deberá ajustarse de acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Sanidad. Bien, en caso de que existan espacios cerrados, pues en el que puedan entrar los turistas, pues por supuesto, medida que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, ventilación de estos espacios cerrados. Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores en tiempo que sea práctico, es decir, hay que implantar las medidas de ventilación que realmente nos permitan asegurar que el aire ha circulado, ¿de acuerdo? En los chiringuitos de playa y zonas deportivas, pues los establecimientos de hostelería les remitimos nuevamente al seminario que vimos para restaurantes, para establecimientos de restauración, que vimos el jueves pasado y que está publicado en la plataforma, ¿de acuerdo? Si hay instalaciones deportivas y parques de juego, se garantizará la limpieza y desinfección previa a la apertura de la playa, ¿vale? Hay que establecer los protocolos adecuados y si hay una empresa subcontratada, le tenemos que exigir el plan de contingencia. Si, por ejemplo, son empresas de turismo activo, pues hemos visto el seminario esta mañana y tienen que cumplir con los protocolos y el plan de contingencia que tenga establecido. Vale, tendremos que limitar los aforos, ¿de acuerdo? Hay que controlar el aforo asegurando el distanciamiento social. En caso de que tengamos sombrillas, pues tienen que estar colocadas de manera que garanticen ese distanciamiento social. Si colocamos elementos de parcelación, hay que evitar la realización de obras. Aquí entra un poco el manual del Ministerio de Sanidad, entra también a evaluar la parte de la prevención medioambiental, es decir, no podemos utilizar elementos desinfectantes que nos vayamos a cargar la fauna, la posible fauna o la flora que haya en estos entornos naturales, ¿no? Con lo cual hay que ser absolutamente cuidadoso con este tema y utilizar
productos que desinfecten, pero que no sean agresivos con el medio. Por ejemplo, hay que evitar también el uso de maquinaria pesada para la limpieza de playas. Habrá que utilizar pues, la maquinaria, en caso de que se utilice, pues una maquinaria que sea adecuada para la limpieza de playas y de acuerdo al grano, de la arena. Dice aquí, no está permitida la invasión de hábitats sensibles para aumentar la superficie de acogida o de ocupada. Es decir, no podemos ampliar las zonas de playa invadiendo zonas que realmente bueno, pues puedan afectar a los hábitats, perdón, esta palabra se me atraganta, hábitats sensibles. Bien, en las zonas de baño, como decíamos, tiene que haber una limpieza diaria de la arena, pero teniendo mucho cuidado, como decíamos antes, con los productos que estamos utilizando. No es aconsejable para nada desinfectar la arena de la playa. Es cierto que en la arena de la playa, digamos de mar, el agua tiene yodo y eso ya desinfecta, pero también es considerado que al estar sometido a altas temperaturas, pues el virus desaparece. En cualquier caso, no está aconsejado la desinfección de la arena. En el caso de que sean zonas de césped, como es en muchos casos de turismo fluvial, pues tendremos que ver y valorar si realmente estas zonas se pueden desinfectar o no, y si no se pueden desinfectar, pues probablemente sea desaconsejable su uso. Siempre y cuando no podemos desinfectar estas zonas, pues tendremos que ver qué medidas se aplican, ¿vale? Las máquinas específicas que acabamos de ver, y luego, por supuesto, hay que tener en cuenta la limpieza y desinfección diaria del mobiliario playero. Misma medida que hemos visto antes, son superficies que pueden estar contaminadas, que pueden ser empleadas por distintos turistas, hay una interacción de unas personas o de unos grupos con otros, con lo cual riesgo, con lo cual aplico medida de higiene y desinfección. En todos los casos, tenemos que tomar todas las precauciones posibles para evitar la llegada de productos de limpieza y desinfectantes al medio natural. Hay que ser absolutamente rigurosos con este tema, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos querer evitar el riesgo por un lado, pero a la vez aumentarlo por otro, ¿de acuerdo? El acceso a los usuarios de las zonas de baño debería asegurar un distanciamiento social. Tendremos que imponer o mediante cartelería informar a los usuarios de cómo deben proceder. La realización de deportes colectivos pues no se recomienda, igual que las reuniones de más de 15 personas. Todo esto es algo que se debe informar a los usuarios. Si hay playas que estén ubicadas en espacios con fuertes vientos, pues tendremos que recomendar distancias superiores a los 2 metros, puesto que puede aumentar la transmisión del virus. Los usuarios que realicen paseos por las orillas, hay que recordarles que tienen que mantener el distanciamiento social, ¿de acuerdo? Y es el gestor de playa quien instalará esta cartelería informando de todas estas situaciones a los usuarios y debe vigilar que estas medidas se cumplan, ¿de acuerdo? Debe de alguna manera controlar que realmente se están cumpliendo aforos, que realmente se está cumpliendo el distanciamiento social, que se están higienizando los elementos de uso común, etc. ¿Vale? Bien, si entramos ya en los requisitos de limpieza y desinfección, si entramos en el plan de limpieza de bodegas y espacios públicos singulares, por ejemplo, bueno, pues todos los establecimientos tenemos un plan de limpieza probablemente, y lo que tenemos que hacer es adaptar este plan de limpieza a esta nueva situación COVID. ¿Qué tendremos que hacer? Pues revisar y aumentar la frecuencia de limpieza normalmente, por supuesto aumentar las condiciones de seguridad en las que realizan la limpieza los trabajadores de limpieza, en incremento de las frecuencias, como decíamos antes, de forma específica desinfectar la zona de trabajo de los empleados al finalizar el turno, de entre turno y turno esta zona debe de ser desinfectada, ¿vale? Cualquier dispositivo prestado para la visita, ya lo hemos visto, tiene que ser desinfectado. Tenemos que ventilar y airear las zonas de uso común, también lo hemos visto, vamos a tomarnos esto como un repaso, lo que pasa que ahora lo integramos aquí desde el punto de vista del proceso de limpieza y desinfección, ¿de acuerdo? Tenemos un listado de productos virucidas que lo tenemos aquí, por si os lo queréis descargar, ¿vale? Y ahí es donde podéis ver todos los productos que ha autorizado el Ministerio de Sanidad para proceder a la limpieza y a la desinfección. Bien, las recogidas de papeleras de las zonas de uso común tienen que hacerse con zonas de seguridad. Todo el material de higiene personal se debe depositar en la fracción, o sea, agrupada en residuos de origen doméstico que se obtienen una vez efectuadas las recogidas separadas. Es decir, hay que gestionar
cómo vamos a realizar esa recogida de papeleras, de dónde provienen, qué elementos son, etcétera. Cuál es el nivel de riesgo. En las instalaciones cuya limpieza y desinfección no se pueda garantizar, pues no serán abiertas al público, así de drástico y bueno, pues así tiene que ser. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que no haya un riesgo de contagio, con lo cual no se pueden abrir al público, ¿vale? Debe quedar registro diario de las limpiezas. Antes nos lo preguntaban en el foro anterior y sí, es un requisito, ¿vale? Sí debe quedar registro diario de las limpiezas. Registro qué se ha limpiado, quién lo ha limpiado, cómo se ha limpiado. Cuanta más información contenga el registro, más información vamos a tener en caso de que tengamos que acudir a ver si ha ocurrido algún fallo o alguna situación, pues ver por qué ha sido y entonces lo podemos analizar en nuestro registro diario, ¿vale? En el caso de los espacios públicos singulares, hay que considerar las necesidades específicas para la limpieza y en la medida que se pueda, que tengamos acceso a ella, ¿vale? En el caso de que subcontratemos algún servicio, tenemos que exigir el mismo nivel de limpieza y desinfección a la empresa. Esto ya lo hemos visto también. Vale. En playas y zonas de baño, bueno, pues hay que tener en cuenta desinfección de barandillas, tumbonas, sombrillas, es decir, todos aquellos elementos que puedan tener una interacción, ¿vale? Hay que tener el adecuado nivel de higiene y elementos de superficies, ¿vale? Nuevamente aquí esto hemos repetido la parte de las tumbonas y las sombrillas. Diferenciar la finalidad de la limpieza, muy importante, una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección, ya lo hemos visto. Si no limpiamos previamente, pues no se podrá desinfectar. Es interesante el uso de materiales de limpieza que sean desinfectantes, ¿vale? Aquí lo estamos viendo en el siguiente punto, ¿vale? Y se recomienda la apertura secuencial de los grifos y duchas y de lavapiés dejando correr el agua para que se renueve toda la que había quedado retenida en las tuberías. Vale, debemos de disponer de un protocolo de limpieza del mobiliario susceptible de uso por los bañistas. Identificar los diferentes equipos o materiales que hay que limpiar, enumerar los utensilios empleados, cepillo, fregona, escoba, y debe adaptarse esta ficha a los datos de seguridad y recomendaciones, ¿vale? Respecto a la limpieza y desinfección, pues obligatorias las siguientes actuaciones. Barrer y limpiar las zonas húmedas de baño, preparar y aplicar detergente para realizar el lavado del mobiliario, limpiar y enjuagar los productos aplicados en el lavado, y aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos recomendados que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, en las zonas donde haya interacción de personas, limpieza, higiene y desinfección. Y tiene que estar protocolarizado cómo lo vamos a limpiar, qué es lo que se va a empezar a limpiar para que esa persona que se encargue de la limpieza no se olvide de ninguno de los elementos, ¿vale? Productos biocidas, aquí tenéis la lista a la que se puede acceder. No vuelvo a contar todo esto porque ya lo hemos visto. Pero aquí tenéis el listado de esos productos autorizados por el Ministerio de Sanidad. Bien, vamos ya terminando y vamos a ver el plan de mantenimiento preventivo que se nos va a pedir en el plan de mantenimiento preventivo. Es uno de los elementos que se nos va a pedir en la parte del cuestionario, ¿vale? Vamos a tener que tener protección del personal de mantenimiento, vamos a tener en cuenta cómo vamos a hacer el desecho de estos equipos de protección individual, cómo tiene que evitar el contacto físico tanto con clientes como con otros trabajadores. Es muy importante, en caso de que exista en algún punto sistema de aire acondicionado, pues hay que revisarlo periódicamente y especialmente hay que tener en cuenta la limpieza de filtros y rejillas. Hay que tratar de evitar la recirculación del aire, ¿vale? Hay que verificar la funcionalidad de los elementos y equipamientos que se hayan instalado, pues dispensadores de jabón, papel, mampara, o sea, todos los elementos que hayamos instalado para disminuir ese posible contagio, pues desde mantenimiento hay que verificar que continúan funcionando, ¿vale? Para reparar o sustituir en caso de que haga falta. Y debe quedar registro de estas tareas de mantenimiento realizadas. En este plan tendremos que determinar lo mismo, cuándo se va a realizar la revisión de mantenimiento, qué actuaciones se han llevado a cabo, etc. Pues bien, ya terminando, vamos a concluir un poco todo lo que hemos visto. Vamos a tratar de hacer un resumen para integrar todo lo que, como es tanta información, vamos a ver si tratamos de hilarla y integrarla para poder adaptarla a nuestros procesos de negocio. Y para comenzar esta conclusión vamos a tratar de ver cuál es el objetivo del sello, cuál es el objetivo de trabajar en todas estas medidas que estamos viendo. Bueno, pues el objetivo no es otro que
aumentar la confianza de los turistas, de los visitantes, de los clientes. Es decir, tenemos que tratar de llegar a una situación en la que el cliente se sienta tan cómodo como se sentía antes de esta situación de pandemia. Y tenemos una oportunidad realmente de posicionarnos como región en el cumplimiento de estas medidas y en la oferta de un servicio seguro, consistente, que realmente los establecimientos se impliquen y ayuden a los clientes a implicarse y a los trabajadores en el cumplimiento de estas medidas que evitan la transmisión de este virus. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a proporcionar el sello. El sello, cuando nosotros hacemos esa declaración responsable a través del cuestionario, lo que estamos diciendo es: estoy comprometido en cumplir con todas las medidas en la disminución del riesgo, y además me comprometo a mantenerlo y a revisarlo. ¿De acuerdo? Ese es un poco el objetivo de este sello de confianza. O sea, cuando solicitemos este sello tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, estamos trabajando por reducir esa carga vírica y estamos transmitiendo a los clientes que realmente va a estar tan a gusto como estaba antes de esta situación, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues aplicando estas medidas que estamos repitiendo, que hemos repetido a lo largo de toda la presentación. Punto número 1 que decíamos, asegurar distancias de seguridad y, si no se puede, mascarilla, es decir, el distanciamiento social. Punto número 2, limpieza e higiene, en primer lugar de manos como primera barrera y en segundo lugar de superficies, puesto que puede haber en segundo nivel ese contacto, en ese intercambio, en esa interacción, ¿no?, de superficies. Y por último, como medida general, la ventilación de espacios cerrados. Vale, luego tendremos que llevar todas estas medidas, llevárnoslas a nuestra actividad y ver cómo las implantamos en nuestros procesos de negocio y, por tanto, cómo revisamos los protocolos de limpieza, desinfección, mantenimiento, ventilación, gestión de residuos y cómo aplicamos esas medidas en estos procesos de negocio. ¿Vale? Ya por último, para finalizar, vamos a ver un poquito cuál es lo que nos van a pedir en el cuestionario, hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una evaluación de riesgos, analizo la situación, qué riesgos tiene mi negocio, posibles riesgos de contagio, en qué puntos del desarrollo de mi actividad puede haber contagio. En segundo lugar, elaboramos el plan de contingencia, esa serie de actuaciones que nos van a ayudar a disminuir ese contagio. ¿Qué recursos? Definir esos recursos, identificarlos, que nos van a ayudar a disminuir ese contagio, es decir, que nos van a permitir implantar esas actuaciones, ya sea a través de mascarillas, guantes, EPIs, papeleras, bolsas con tapa, marcadores en el suelo, ventilación, es decir, todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Tengo que identificarlos y determinar el aprovisionamiento, no el abastecimiento, no nos olvidemos de este punto. ¿Vale? Planificamos las tareas y los procesos de trabajo de acuerdo a una serie de medidas que también nos aseguren y nos permitan mantener ese nivel de seguridad y prevención de contagio y, por supuesto, todas las cuestiones de prevención de riesgos y formación a los trabajadores. Y, por último, pues tener un plan de limpieza que nos permita pues, disminuir ese posible riesgo de contagio y un mantenimiento preventivo. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que os haya ayudado y que os haya clarificado la explicación, y cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición para ayudaros. Muy bien, pues muchas gracias, María, por esta exposición y con la que finalizamos pues esta serie de jornadas formativas de especificaciones del reglamento del sello Turismo de Confianza. Sí que ha habido varias preguntas acerca de si estas presentaciones, estas jornadas formativas se van a poder recuperar. Sí, ya lo hemos comentado tanto en los foros por escrito y lo volvemos a repetir tanto en la plataforma web JCIL-Cultura y Turismo, donde estamos viendo ahora esta jornada formativa, como a través de la página de turismocastillaleon.com, en el espacio de profesionales, pues se van a ir colgando las diferentes jornadas formativas de los diferentes subsectores que se han celebrado hasta el momento y que, si no recuerdo mal, pues han sido 7 desde la semana pasada. Solo he visto una pregunta, nos preguntan y creo que, bueno, está respondido, pero bueno, yo os lo voy a comentar. ¿Los cubos de limpieza deben ser con tapas o pueden ser abiertos, pueden estar abiertos y con una bolsa interior? Creo que María lo has explicado, pero si quieres repetirlo, pues adelante. Este es uno de los elementos que vamos a tener que cambiar. No sé si puedes quitar el micro.
Me estoy escuchando. Perdón. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Vale, es que me estaba escuchando yo, no sé si es que estábamos cruzando aquí. Mm. Vale. Sí, es uno de los elementos que efectivamente vamos a tener que analizar en la actividad y hay que cambiarlos por cubos con tapa y con bolsa. Y en los cuartos de baño, en los aseos, que sean tanto de trabajadores como aseos públicos o aseos para los clientes o para los visitantes, tienen que tener doble bolsa y tienen que tener, muy importante, un accionamiento no manual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que funcionen con un pedal. No sé si hay otros sistemas en el mercado, pero vamos, que siempre y cuando el cubo se abra sin que tengamos que tocarlos. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, con esta pregunta terminamos estas jornadas formativas de especificaciones del reglamento del sello Turismo de Confianza, en la confianza de que la próxima semana pues ya tengamos listo este reglamento publicado en la página web de turismo y bueno, pues todo el mundo puede acceder ya a él, a las solicitudes y a empezar el trámite para contar con el sello Turismo de Confianza. Y nada más, despedir también y comentar que para la semana que viene, desde la Consejería de Cultura y Turismo, se ha organizado el primer foro virtual de turismo, Fobitur. Todas las personas que estén interesadas pueden participar, pueden inscribirse. Van a ser 10 mesas redondas, 2 mesas redondas diarias, una a las 10 de la mañana, otra a las 5 de la tarde, con más de 45 expertos en turismo, en todo el ámbito autonómico como nacional e internacional, y donde se van a bueno, pues a tratar de diferentes temas como puede ser el turismo rural y de la naturaleza, el turismo MICE, los destinos turísticos inteligentes, la accesibilidad, bueno, temas que hay que analizar y sobre todo ver un poco los retos y las oportunidades que nos ofrece esta nueva normalidad post-COVID y a las que tenemos que estar todos también muy atentos. Las inscripciones de igual forma a través de jcil-cultura y turismo o en la página web de turismocastillaleon.com. Despedimos a Alberto y a María de Simbiosis Consultores. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por estar presente en todas estas sesiones formativas. Y nada más, a todas las personas que nos están siguiendo, pues daros las gracias y nos vemos en las próximas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.